¿Cuántas veces te pasó que le dedicaste 1000 horas a un informe en la parte de extracción de los datos, limpieza con Power Query, el armado del modelo, después con la construcción de las medidas DAX? Pero cuando fuiste a entregarlo, entraste en una iteración infinita con tu jefe en la que siempre venía un pedido de cambiar un gráfico de lugar, pedir explicación sobre un gráfico que no se entiende, o simplemente cambiar un color. Quédate en este video que hoy te explico algunas bases y trucos que uso para reducir lo más posible ese ida y vuelta. Acá te estoy mostrando en pantalla un informe que tiene muchísimas posibilidades de mejora, que vamos a ir desglosando ahora poco a poco. En principio vemos que hay gráficos de manera muy desordenada, hay gráficos que quizá no fueron elegidos de forma correcta en función del dato que se quiere mostrar. Después hay un montón de formatos que están mezclados y no hay una coherencia entre todos ellos. Acá estamos viendo los mismos gráficos que en la presentación anterior, pero con un poco más de claridad. A simple vista podemos decir que ordenamos todos los gráficos y además usamos algunos formatos comunes para lograr esa coherencia que nos faltaba anteriormente. Para lograr un informe que realmente impacte a tu cliente, la primera pregunta que tenés que hacer es quién verdaderamente lo va a consumir. Es que nosotros podemos construir distintos tipos de gráficos en función del público objetivo y nos vamos a basar en la pirámide Eto. La pirámide Eto separa los indicadores de interés según el tipo de persona que vaya a consumir el gráfico. Por ejemplo, la O hace referencia a la parte operacional. Un informe operacional está dirigido a un equipo que va a necesitar la mayor cantidad de descripción del dato posible para poder hacer un análisis muy minucioso. En cuanto a la T de Leto, estamos hablando de la parte táctica. Este tipo de perfiles va a usar nuestros informes para tomar decisiones a mediano plazo. En este caso, algunos tipos de gráficos comunes que se pueden observar son gráficos como evolución mes a mes o año a año, tanto de los indicadores de ventas como por ejemplo de presupuesto. Por último, la E dentro de nuestra pirámide Eto hace referencia a los perfiles estratégicos. Este tipo de perfiles están interesados en tomar decisiones a largo plazo. Para hacerlo muy simple, estos perfiles van a ser sobre todo gerentes, directores y el nivel C de las empresas. La idea general va a ser que los informes hagan foco en los indicadores de interés para que estos directores puedan tomar decisiones de manera informada muy rápidamente. Volviendo un poco a nuestro ejemplo, una de las mejoras que hicimos fue ordenar nuestros visuales. Y para eso usamos un concepto muy simple como el de la jerarquía visual Z. Tenemos que entender que al menos en el mundo occidental, la forma de leer es de izquierda hacia derecha y de arriba hacia abajo. Al diseñar la parte visual de nuestro informe, debemos tener esto en cuenta para ubicar de forma correcta a cada uno de nuestros objetos visuales. De manera general, los indicadores principales van a ir de arriba a la izquierda. Estos suelen ser números agregados que permiten tomar una decisión rápida. En nuestro caso, esos KPIs principales van a ser las tarjetas que ubicamos debajo del panel de filtros y del título de la página. Luego, al centro de nuestro informe, lo que vamos a intentar hacer es ubicar nuestros objetos visuales o gráficos que nos permitan detectar tendencias o que describan esos indicadores principales a través de distintas dimensiones. En nuestro caso, este tipo de gráficos son el gráfico de columnas, que tiene por nombre venta bruta por categoría, el gráfico de venta bruta por fecha de orden y el gráfico que compara el ingreso de la venta bruta en función de los géneros. En este caso no están todos alineados al centro, pero sí siguen la regla de que están debajo de los indicadores principales y ubicados hacia el lado izquierdo de la pantalla. Por último, abajo a la derecha debemos ubicar algún objeto visual que nos permita entender a profundidad cómo es que se componen cada uno de esos gráficos de tendencia.
Otra cosa que debemos tener en cuenta al momento de diseñar nuestros informes, más que nada en entornos empresariales, es tener en cuenta el brand kit del cliente. Esto es tipografía, logos, colores institucionales para lograr una cercanía con ellos. Dentro de Power BI vamos a tener herramientas para customizar cada uno de los visuales con los que trabajemos, donde vamos a poder ajustar estas características. De manera predeterminada o inicialmente lo vamos a hacer objeto visual a objeto visual, es decir, uno por uno. Sin embargo, existe un método en el que con un archivo JSON podemos cargar un tema a nuestro informe para que todos los objetos visuales, al menos los nativos y que están en disponibilidad general, adopten estas características como colores y tipografías automáticamente. Otro tip del que podemos hablar es de no usar ni colores chillones ni blanco o negro puro. Este tipo de colores suele afectar la capacidad visual del usuario y muchas veces genera un malestar visual. Lo que te propongo es utilizar el color negro puro para lugares donde queramos llamar verdaderamente la atención, como en el título de una página o en el título de los objetos visuales. Asimismo, recomendamos usar escala de grises y colores pasteles para los colores de los gráficos y demás. Otra cosa que debemos saber es que dentro de Power BI vamos a tener distintos tipos de objetos visuales. Nosotros denominamos en principio un objeto visual a un gráfico que podemos usar en nuestros informes. Por ejemplo, acá tenemos en la parte de visualizaciones distintas variantes de gráficos de columnas y de barras, gráficos de líneas, de áreas, gráficos combinados, de torta, etc. Tenemos una amplia variedad. Aún así, si nosotros necesitamos usar algún tipo de objeto visual que no se encuentra entre los objetos por default, podemos importar alguno desde el App Source. Para hacerlo, muy simplemente tocamos los tres puntitos al final del listado de objetos visuales, le damos al botón de obtener más objetos visuales y eso abrirá en instantes una ventana emergente donde veremos distintos objetos dentro del App Source, directo para que lo instalemos. En este punto te recomendamos usar aquellos objetos visuales que estén certificados por Microsoft. Para validar si un objeto visual está certificado por Microsoft, debemos ver que al final del nombre tenga este tilde que si pasamos el cursor por encima de él, dice que está certificado el objeto por Power BI. Adicionalmente, y como ya mencionamos en el anterior video de introducción a DAX, nosotros vamos a poder embeber código HTML o SVG dentro de las medidas para lograr representar esos gráficos en nuestros objetos visuales que permitan mostrar alguna imagen. En el caso de los gráficos HTML, existe un objeto visual dentro del App Source que nos va a permitir representar ese código que escribamos en la medida como objeto visual o visual HTML. En el caso de los objetos visuales SVG, vamos a necesitar trabajar con ellos de manera que lo usemos en algún objeto visual que ya tengamos en Power BI Desktop y que permita mostrar datos en forma de imágenes. Entendamos que estos objetos visuales SVG van a ser imágenes como tal que se van a construir dinámicamente a través de lo que escribamos en la medida. Adicionalmente, vamos a contar con algunos recursos extras para el desarrollo visual. El primero que vamos a mencionar es el hecho de que podemos usar formatos condicionales a través de interfaces muy parecidas a las que tenemos en Excel, pero también vamos a poder escribir reglas un poco más avanzadas mediante el uso del lenguaje DAX. Por otro lado, dentro de Power BI también vamos a poder usar algunos objetos como botones que van a ayudar al usuario a tener una navegación más limpia de las páginas. Por último, una herramienta que nos puede ayudar muchísimo para hacer más dinámicos nuestros informes son los parámetros de campos. Los parámetros de campo nos van a permitir crear algo así como unos segmentadores mediante el cual vamos a poder elegir de forma dinámica la métrica que vamos a querer representar o la dimensión por la que vamos a querer analizar nuestra métrica.
Por último, para mejorar ese primer informe que veíamos al inicio del video, les cuento que únicamente usé objetos visuales estándar dentro de Power BI y logramos esta mejora. Si bien hay mucho por mejorar, porque se podrían elegir más colores, hacer algunas cosas un poco más dinámicas, esto es un avance significativo. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es añadir un parámetro de campo para hacer este objeto visual de columna un poco más dinámico. Lo que vamos a hacer es crear este parámetro para poder elegir el tipo de métrica que vamos a analizar por cada una de estas categorías. Para construir el parámetro de campo tenemos que ir a la parte de modelado, darle a parámetro nuevo y elegir campos. En este caso le tenemos que asignar un nombre. Yo siempre le escribo el prefijo par y le vamos a poner métricas como nombre. Acá es muy simple, tenemos que elegir de entre los campos de nuestro modelo lo que queramos añadir al parámetro. En este caso vamos a añadir la cantidad de órdenes, que es la primera tarjeta que vemos ahí arriba, la cantidad de unidades vendidas, la venta bruta y la venta neta. Fíjense que ahora automáticamente se va a agregar un visual de segmentación dentro de la página. Vamos a crear y vemos que acá está nuestro visual. Lo que vamos a hacer para no demorar mucho más el video es pegarle el formato visual que ya tienen los demás segmentadores. Cliqueo a un segmentador que ya tiene su formato, lo copio y lo pego. En este caso solo nos queda ajustar que este segmentador va a ser un menú desplegable y va a permitir la opción de seleccionar todo, o lo vamos a dejar solo con selección única. Entonces lo vamos a hacer un poquito más chico, le vamos a desactivar el título, lo vamos a mover un poquito, ahí está. Y como último paso nos queda cambiar el eje Y, que donde teníamos, por decirlo de alguna manera, hardcodeado la métrica de venta bruta, y vamos a elegir este parámetro de métricas. Fíjense que otra cosa que vamos a poder hacer después es hacer dinámico este título, pero en principio podemos cambiar los distintos indicadores. Acá queda medio raro porque como es este gráfico, creo que tiene fijo el tema de las etiquetas de datos. Se lo vamos a pasar a automático. Y ahora vemos que cuando cambiamos a cantidad de unidades vendidas, ya vemos los datos bien en detalle. En este video vimos varias features de Power BI que nos van a ayudar a mejorar nuestro diseño y la experiencia general del usuario que consuma los informes, y vimos también que hay algunas bases que debemos respetar para que nuestros visuales suban de nivel. Si te gustó y te sirvió el contenido, te invito a que te suscribas, likees el video y compartas para que le llegue a más personas. Nos vemos en la próxima.